Bendiciones, amados hermanos, amados amigos. Nos da un gusto poder saludarles nuevamente a través de este medio. Gracias por estarnos viendo nuevamente a través de nuestro canal. Es para mí un gusto, como ya se lo acabo de mencionar, poder saludarle. Estuvimos ausentes unas semanas ya que estuvimos un poco delicados de salud, pero bueno, ya estamos de regreso, ya vamos a continuar con este proyecto que tenemos, vamos a continuar con algunos estudios de la palabra. Y bueno, hoy quiero dar tal vez algo muy breve, tal vez sea muy corta la palabra, la meditación que hoy vamos a tener, pero creo yo va a ser de grande bendición para sus vidas. Y quiero leer esta porción de la Biblia en la cual vamos a meditar unos instantes. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces llegó Jesús en el libro de Mateo capítulo 26, del 36 en adelante. Nuestra base bíblica o la base para esta hora va a ser en el versículo 39 y posteriormente en el versículo 42, pero voy a darle lectura desde el 36. Dice la escritura así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Oremos, Padre, bendice Señor esta palabra, esta breve reflexión que vamos a tener en este momento, que sea de bendición para cada uno de los que vamos a escucharla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestra sabiduría en el nombre de Jesús. Bien, fíjense que estaba yo analizando precisamente la oración del maestro en el huerto de Getsemaní. Y Jesús estaba viviendo un momento de agonía, un momento en el cual él sabía que iba a ser entregado e iba a tener que pasar por todo ese proceso hasta llegar a la cruz del Calvario. Jesús sabía que todo esto iba a ser doloroso. Jesús sabía que todo esto iba a tener un daño, iba a causarle dolor. Y por eso es que vemos en este momento la oración de Jesús, donde dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esta oración nos enseña mucho, amados hermanos, porque entiendo que cuando alguien precisamente está enfermo, que cuando alguien tiene alguna necesidad y nosotros sabemos o conocemos la necesidad de algún familiar, de algún amigo o de la iglesia, ¿verdad? Quisiéramos que algo bueno sucediese en ese instante. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en este momento. ¿Cómo tenemos que orar ante una situación complicada? ¿Cómo tenemos que orar? ¿Cuál debe ser nuestra postura ante la necesidad de algún hermano, sea que esté enfermo, o alguna necesidad en la familia de algún familiar, o de la iglesia, o aún la misma sociedad o nuestro mismo país? Entonces nosotros debemos de adoptar siempre la postura del maestro, que él, a pesar de ser el Hijo de Dios y a pesar de que él tenía esa comunión extraordinaria con el Padre Celestial, no se puso en el lugar divino, sino que fue obediente, tal cual como lo dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es lo que vemos precisamente
en esta oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por supuesto, todos tenemos el deseo, hermanos, de que cuando alguien esté enfermo, sane. Por supuesto que todos tenemos el deseo de que cuando alguien está en problemas, él salga de ese problema. Mas sin embargo, tenemos que aprender este modelo de oración que nos presenta Jesús, siendo el Hijo de Dios, como ya lo mencioné, mas sin embargo sometiéndose a la perfecta voluntad de Dios. Ese es el modelo que nosotros debemos de tomar. Esa es la postura que nosotros debemos de tomar. Señor, mi deseo es que mi familiar sane, mi deseo es que el hermano sane, mi deseo es que mi familiar pueda salir de su problema, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, en otras palabras, Señor, que sea tu perfecta voluntad, que sea tu voluntad moviéndose de tal forma que tú hagas la obra conforme a ella, o sea, conforme a tu voluntad. Hoy en día, lamentablemente vemos que la mayoría de la gente quiere como mover a Dios a su voluntad de ellos y no nosotros movernos a la voluntad de Dios. En la Biblia, cuando Jesús habla acerca de la oración, dice las palabras tan hermosas y tan extraordinarias cuando Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar. En el versículo 10 del capítulo 6 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pueblo de Dios debe de aprender, número uno, a que la voluntad de Dios siempre va a ser perfecta. Cualquiera que sea nuestra necesidad, Señor, te pido por esta necesidad, pero no sea como yo, sino como tú quieras. Mi deseo, por supuesto, es este. Tengo este anhelo, este deseo, Señor, en mi necesidad. Yo quisiera que tú obraras, que tú hagas el milagro, la obra, pero sin embargo, yo me someto a tu perfecta voluntad. Ese es el modelo que nosotros debemos de tener. Hoy en día, lamentablemente, la iglesia ha sido bombardeada por una serie de oraciones antibíblicas, decretos y declaraciones y cosas de ese tipo, que lamentablemente cuando vemos el resultado de ello, no hubo nada, no sucedió nada. Pero hoy en día estamos tan bombardeados por todo este tipo de oraciones que creemos que ese es el modelo divino, creemos que esa es la forma en la que nosotros tenemos que orar. Y muchas veces así nos presentamos delante de Dios y declaramos y decretamos y por mi palabra, por eso, por aquello, y vemos que simple y sencillamente no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque entonces nosotros, cuando adoptamos este tipo de oraciones, lo que estamos haciendo es poniéndonos en la posición divina. O sea, Señor, yo quiero que tú hagas esto, y yo quiero que te muevas de esta manera, y yo quiero que tú obres de esta forma, y yo quiero que tú te muevas así. Mas sin embargo, el modelo de Dios, el modelo de Jesús es todo lo contrario. Jesús dijo: Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Y cuando estaba orando precisamente en el huerto de Getsemaní, él volvió a pronunciar las palabras. En el versículo 42 dice la escritura: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esto es algo que nosotros siempre debemos de tener presente. Tengo mi necesidad, deseo que mi hermano prospere, sane, salga de su situación en la que se encuentra, mas sin embargo, Señor, sea tu perfecta voluntad obrando en la vida de mi hermano, en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia o en la vida de nuestro país. Al principio de la pandemia, amados hermanos, vemos cómo es de que salen algunos hombres a decir, a mencionar, a decretar que por su palabra el virus
del coronavirus, se iba a morir, no iba a contagiar a más gente. Y curiosamente no sucedió nada de lo que se decretó. No sucedió nada de lo que estos hombres pronunciaron. Es por eso que analizando yo todo este tipo de oraciones, ¿verdad? Me ha llevado a mí precisamente en el deseo de hacer este video bajo esta enseñanza, bajo este modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. También vemos cómo es que anteriormente, ¿verdad?, hubo una necesidad en el pueblo de Dios. Un hermano, un salmista muy conocido por muchos de nosotros, en el cual muchos hermanos llegaron, oraban por él, le decían profecías, hablaban. Pero ¿qué sucedió? Lamentablemente Dios tuvo a bien llevarse al hermano a la gloria eterna. ¿Qué sucedió con esas oraciones? Yo no digo que nuestros hermanos que oraron por nuestro hermano que ya está en la presencia de Dios sean falsos pastores, falsos maestros, no, yo no digo nada de eso. Lo único que yo considero y veo y analizo en esas oraciones es que hubo un deseo, por supuesto, bueno, por supuesto, sano, mas sin embargo, dejamos de lado la perfecta voluntad de Dios. Todos nos podemos equivocar. Hubo un hombre en la Biblia llamado Samuel que se equivocó. Cuando Dios lo envió a ungir al próximo rey de Israel, él se equivocó. Él, cuando miró al primer hijo de Isaí, él pronunció las siguientes palabras: ciertamente delante de Jehová está su ungido. Mas sin embargo, Jehová le dijo: no mires lo alto de su estatura, ni lo fornido que pueda estar, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón y yo lo desecho. Y estamos hablando que Samuel era un hombre, un profeta de Dios genuino, un hombre que conocía a Dios, que hablaba con Dios, pero que lamentablemente se equivocó. Nuestros hermanos, en el afán, en el deseo de que hubiese levantados aquel hermano, aquel hombre de Dios, aquel salmista que nos ha bendecido con muchísimas canciones, ¿verdad? Tenían, o más bien hablaban y decían este tipo de oraciones. Mas sin embargo, de ello tenemos que aprender también, hermanos. Debemos de aprender a que siempre se debe anteponer la perfecta voluntad de Dios, amados hermanos. Nunca es ponernos en una altura de arrogancia, de decir: Señor, tú tienes que hacer esto, tú tienes que moverte de esta manera, y porque yo lo digo, y porque tú en tu palabra nos das autoridad. Sí, ciertamente tenemos un grado de autoridad en el Señor, mas sin embargo, siempre se nos marca en la Biblia el someternos a la perfecta voluntad de Dios. En el 2015 iba a azotar un huracán y los pronósticos eran devastadores para las costas mexicanas. Mas sin embargo, el pueblo se unió, creyentes y no creyentes se unieron, y gracias a Dios, el impacto de aquellos huracanes no provocó la devastación que estaba pronosticada. Y algo que me llama la atención es precisamente ver que nadie se adjudicó, no hubo ningún pastor, ningún hombre saliendo y diciendo lo que ya mencioné hace unos momentos, ¿no? Esas palabras tan típicas, tan conocidas hoy día, ¿no? Y yo decreto, yo declaro, y por mi palabra vamos a hacer esto, o se va a hacer aquello, o se rompe todo esto. Entonces no, todos nos unimos, iglesias, cada quien en sus cultos, las iglesias locales. Hubo de hecho un día de oración en ese tiempo, bajo esa necesidad que se levantó por nuestra nación, y vemos que gracias a Dios, la devastación, como ya lo mencioné, no fue a la magnitud que se pronosticaba. ¿Por qué? Porque todos nos unimos en oración delante de Dios. La oración que de alguna forma nosotros tenemos que hacer es una oración en la humildad y en el reconocimiento que el único digno, el único grande, el único poderoso y aquel que puede hacer y deshacer es Dios. Y que nosotros solamente debemos de estar, en este caso, sometiéndonos o diciéndole al Señor: no sea como yo, sino como tú quieras. Amigos y hermanos, esta es la forma, este es el modelo divino para orar, para interceder por alguien. Entonces, hagamos
caso a lo que la Escritura hoy nos ha enseñado, lo que estamos aprendiendo en esta breve reflexión, y que Dios lo siga bendiciendo. Comparte este video, suscríbase a nuestro canal, compártalo con sus amigos, con sus hermanos, con más hermanos que ustedes conozcan, para que podamos seguir teniendo más suscriptores y de alguna forma la palabra del Señor pueda seguir llegando hasta otros lugares. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Les saluda a su hermano en Cristo, Eligio Nicolás Cuervo, evangelista de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su mente y sus corazones en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos.